Hola chiquillos, buenos días, ¿cómo están? Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Hola Isidora, ¿cómo está? Bueno, chiquillos, espero que hayan tenido un muy buen fin de semana, una muy buena semana. Bien, gracias Isidora, muchas gracias. Eh, Espero que hayan tenido unos muy buenos días desde la última clase que tuvimos el día miércoles pasado. Eh, Les cuento, estamos iniciando en esta clase de hoy la unidad número 6 correspondiente a independencias de América. ¿Ya? Vamos a partir entonces con el proceso de independencia de Estados Unidos y luego vamos a revisar algunos casos de las independencias de Latinoamérica para finalmente centrarnos en la independencia de Chile. Eh, lo interesante de ver este proceso, obviamente después de haber visto Revolución Francesa, es que primero es que nadie tiene una receta, nadie dice la forma de independizarse de las monarquías o de los reyes es esta, porque depende de cada uno de los casos, eh, depende de cuánto aprecio económico, político, incluso podemos decir hasta afectivo, les tiene la monarquía a los distintos territorios. Por lo tanto, van a haber territorios que las monarquías van a ceder un poquito más fácil y otros que les va a costar mucho más cederlo, como va a ocurrir, por ejemplo, con el caso de Perú, por ejemplo, donde va a poner una férrea resistencia España para ceder la independencia a Perú. Por lo tanto, hay hartos elementos ahí que revisar y obviamente los vamos a comenzar a revisar a continuación. Vamos a ver un breve video en el cual se presentan las características de la independencia de Estados Unidos. Así que los invito a ver este video. En 1776, los colonos instalados en la costa este de Norteamérica, organizados en 13 colonias, quisieron dejar de ser ingleses. Este año firmaron la Declaración de Independencia y anunciaron al mundo la creación de una nueva república y se dispusieron a defenderla con las armas, frente a uno de los mejores ejércitos de la época, el ejército de Su Majestad Jorge III. Conviene recordar que las 13 colonias fueron fundadas por el Imperio Británico entre los siglos XVI y XVII. Estas colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El detonante principal de la revolución de las 13 colonias lo encontramos en las medidas que impuso la corona británica tras la Guerra de los 7 años. Se denomina Guerra de los 7 años a una serie de conflictos internacionales por el control colonial. Los dos principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña. La guerra se saldó con victoria británica, pero el precio fue muy alto. La corona estaba muy endeudada. ¿Y qué hacen los gobiernos cuando se endeudan? Subir los impuestos. Y los que salieron más perjudicados fueron los colonos ingleses del norte de América. Pero es justo recordar que la monarquía británica no era la más autoritaria de Europa. El sistema parlamentario inglés se había fraguado mucho antes con la Revolución Gloriosa y la Declaración de Derechos, que culminó con el Acta de Unión de 1707. Este sistema de corte liberal fue el primero en reducir el poder del monarca y marcó un ejemplo para el resto de las naciones-estado modernas que todavía andaban en el absolutismo. El sistema parlamentario inglés supuso una oleada de liberalismo que puso en crisis el antiguo régimen. La vida política de las colonias se desarrolló con cierto grado de autonomía, creando sistemas de gobierno propios, pero la guerra modificó radicalmente el panorama anterior. La nueva intervención inglesa sobre la actividad económica de sus colonias americanas para beneficio de la capital hizo que progresivamente los colonos se fueran resistiendo al control londinense. Consideraron abusivas las nuevas políticas económico-fiscales y administrativas. No hay tributación sin representación.
Fue el lema con el que las 13 colonias denunciaron los impuestos como ilegítimos al no estar representados en el Parlamento británico, ya que el Bill of Rights prohibía el cobro de impuestos sin consentimiento parlamentario. Como decíamos, el primer ministro de Gran Bretaña, George Grenville, durante la monarquía de Jorge III, aumentó los impuestos para incrementar los gastos destinados a cubrir la deuda que el Estado había alcanzado y también poder cubrir el coste económico que suponía el mantenimiento de las tropas que guarnecían los enclaves del imperio. La presión de los impuestos recayó fundamentalmente sobre las colonias de Norteamérica y las Antillas. En esta línea se aprobaron las leyes recaudatorias conocidas como la Ley del Azúcar en 1764 y Ley del Timbre en 1765. La situación se agravó con las leyes de Townshend en 1767 para recaudar por medio de las importaciones de las colonias. Además, con Townshend se pretendió desvincular a los soldados norteamericanos de las autoridades locales, ligándolos a Inglaterra por la nómina. Esto permitió a las tropas allanar las viviendas solo por sospecha de delitos. La política económica británica, con sus medidas impopulares y su implantación coercitiva, obstaculizaba las actividades comerciales de la oligarquía norteamericana. Se organizó una asociación de patriotas que defendía los derechos de los colonos frente al abuso británico, llamada Hijos de la Libertad. El grupo estaba liderado por el ideólogo y referente intelectual Samuel Adams y por el comerciante John Hancock. Los conflictos sociales no tardaron en aparecer. En 1770 ocurrió la masacre de Boston, en la que los soldados que ocupaban militarmente la ciudad dispararon contra la multitud que protestaba, muriendo 5 estadounidenses. Samuel Adams afirmó que esa noche fue el detonante del deseo de independencia. El hecho llevó al monarca Jorge III de Inglaterra a eliminar los impuestos aduaneros, dejando solo aquel que pesaba sobre el té, aunque notablemente reducido. Desde entonces se vivió un periodo de calma hasta que en 1773 Jorge III aprobó la denominada Ley del Té, Tea Act, que en la práctica concedía el monopolio del comercio del mismo a la Compañía Británica de las Indias Orientales, ya que se les eximía pagar el impuesto aduanero, lo cual les permitía comerciar a unos precios mucho más reducidos que el resto. Esta gran compañía actuaba como un gran lobby y ejercía gran influencia en el Parlamento. En 1773 los Hijos de la Libertad se pronunciaron en contra de la ley del té y planearon el Boston Tea Party. Cuando la privilegiada Compañía Británica de las Indias Orientales descargó en Boston una partida de té, algunos habitantes de la ciudad se disfrazaron de indios Mohawks y echaron al agua el cargamento. El desafío fue contestado con la aprobación por parte del gobierno británico de los llamados decretos intolerables en 1774, que limitaban las competencias de las autoridades coloniales, interviniendo y creando un estado de excepción. Esto desencadenó la celebración del primer Congreso Continental que reunió a los representantes de las colonias en Filadelfia. Se reclamaba al rey inglés el derecho de las colonias para hacerse cargo de sus asuntos internos sin injerencia del imperio, lo cual supondría el fin de la relación colonial. Las posiciones de los colonos eran diversas. Unos pedían la independencia y otros querían mantener el vínculo, pero reclamaban más autonomía y más derechos. En cualquier caso, la petición al rey no fue aceptada por los ingleses. Comenzó el boicot a los productos comerciales británicos. En 1775 estalló la guerra que durará hasta 1783. Los hechos que iniciaron las acciones bélicas y que acabaron con las posibilidades negociadoras para la resolución del conflicto se iniciaron en Lexington y Concord, en abril de 1775. Estas batallas desembocaron en el asedio de Boston, donde los británicos tuvieron que retirarse de la ciudad. Al mes siguiente empezaron las reuniones del Segundo Congreso Continental, donde se abordaron temas militares para lograr la organización formal y eficaz de un ejército, más allá de los milicianos. Es cuando empieza el reclutamiento de soldados. Se nombró a George Washington, un reputado militar, como comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas. En plena guerra, el Segundo Congreso Continental aprueba en Filadelfia, un 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson, hombre especialmente reconocido por su calidad intelectual. También haría correcciones sobre el borrador de Jefferson el abogado John Adams y el científico Benjamin Franklin. Estos 3 personajes son clave. Si sumamos a George Washington, estamos ante los 4 padres fundadores más conocidos.
Esta declaración confirió unidad y determinación formal a la Guerra de las 13 Colonias. El Imperio Británico no pudo seguir tomando el conflicto como una rebelión temporal, por lo que seguidamente adoptó estrategias de guerra. Tras salir de Boston, William Howe, comandante del ejército británico en América del Norte, reunió las tropas en Nueva York, con la pretensión de dividir las fuerzas enemigas y concentrar la contienda en una batalla decisiva. Los norteamericanos evitaron tal confrontación para practicar la guerra de guerrillas. Expulsados de Nueva York se trasladaron a Nueva Jersey. Meses más tarde, Washington y su ejército cruzan el río Delaware para obtener una victoria en Trenton. Ese mismo año la victoria continental en Saratoga fue decisiva. Este fue el punto de inflexión que decantó los apoyos externos hacia los norteamericanos. Francia con Lafayette y España con Bernardo de Galvez, mientras el Imperio Británico seguía sufriendo grandes costes. El Imperio Británico no pudo aguantar más la situación, y en 1783 firmó la paz y reconoció la independencia de los Estados Unidos de América. Los representantes de los territorios ahora independientes se reunieron en la Convención de Filadelfia en 1787. Se instauró un gobierno federal presidencialista con un sistema legislativo bicameral, un presidente de la República y un poder judicial de servicio vitalicio. Lo que en un principio fue una discusión para la reforma de los artículos de la Confederación por el Segundo Congreso Continental desembocó en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado, con el nombre de Nosotros el Pueblo, We the People. En las elecciones de 1789, Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. John Adams y Thomas Jefferson acabarían siendo el segundo y tercer presidente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la independencia de Estados Unidos? Las principales fueron la Revolución Francesa y el proceso emancipador de Latinoamérica. La Revolución Francesa. La Ilustración había servido de impulso a las 13 colonias. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de trampolín ideológico para el inicio de la Revolución en Francia. El proceso emancipador de Latinoamérica. El esquema colonial padecía los achaques de la vejez. La independencia de Estados Unidos y la posterior Revolución Francesa son episodios que no pasarían desapercibidos a ojos de las élites de América del Sur. En 1808, la invasión francesa de España acabó con la deposición de Fernando VII, el rey felón. El hermano de Napoleón, José Bonaparte, se hizo con el trono español. Ahora las colonias españolas eran dependientes del hermano de Napoleón, a quien encima le crearon fama de alcohólico. ¿Acaso esto no era motivo suficiente para emanciparse? Fernando VII acabaría recuperando el trono tras la Guerra de Independencia Española contra el invasor francés, pero la reinstalación del absolutismo no sintonizó lo más mínimo con los vientos liberales que soplaban. El argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar acabarían liderando la causa independentista de las colonias españolas de ultramar. Bien, chiquillos, ¿qué les pareció el video? ¿Entretenido? Sí, es bastante claro. Bueno, obviamente el proceso de independencia de Estados Unidos es bastante particular, ¿ya? Es bastante particular. ¿Por qué? Porque la relación de Gran Bretaña con sus colonias era bastante especial, ¿ya? Porque eran colonias que tenían gobiernos propios, tenían una cierta autonomía. El problema fue cuando se les presionó a las colonias, especialmente se les presionó a las colonias, especialmente a las colonias norteamericanas, y de esa forma, entonces, es que se comenzó a dar el desarrollo de este proceso de independencia.
No, no sé que estoy acá. Entonces, eh, el problema estaba cuando se comenzó a presionar, un poquito estrangular a las colonias para el financiamiento de los impuestos y de las deudas que tenían los estados. Eso va a ser uno de los principales problemas, debido a que gracias a esto es que finalmente se comienza a desarrollar el proceso de independencia de Estados Unidos, debido a que dicen, oye, pero ¿por qué le vamos a pagar más impuestos al rey si nosotros fuéramos independientes? Estos impuestos quedarían para nosotros. Y todas estas, entre comillas, estas ganancias quedarían para nosotros. Y todos estos ingresos y todo este dinero que nosotros generamos para el desarrollo de estas distintas actividades quedaría para nosotros, no quedaría un externo o una representación posterior y de fuera del territorio norteamericano. Ahí se empieza a gestar la idea de la independencia. ¿Ah? Ahí se empieza a gestar la idea de la independencia. Y como les digo, tiene mucho que ver con el desarrollo de también, obviamente, el pensamiento y la ideología del liberalismo, donde los norteamericanos dan la idea, dan la impresión de que ellos sabían perfectamente qué hacer. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se reúnen en un congreso, redactan una ley, redactan una constitución, por lo tanto hay como bastante avanzado en relación a lo que ocurre, por ejemplo, con otros países, con otros estados, en los cuales no es tan claro eh, no es tan claro cuál es el desarrollo entonces de este proceso de independencia. Pero lo importante de destacar acá es que todo el proceso que se lleva a cabo con la independencia de Estados Unidos va a tener como fundamento, el hecho de que estas características de la independencia van a estar determinadas por el hecho de que finalmente las colonias se aburren, por una parte. Por otro, está el hecho mismo de que no hay una, ¿cómo decirlo? Una relación saludable con la metrópoli, ¿ya? Eh, para nada. Por lo tanto, eh, Por lo tanto, ese mismo desgaste hizo que finalmente se terminara llevando a cabo una revolución, que es una revolución que, ojo, no lo miremos tanto de manera, hoy sí, los norteamericanos que son bacanes, no es tan así, tampoco, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad finalmente lo que va a hacer Gran Bretaña es no impulsar demasiado los ánimos de los colonos. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña tiene clarísimo que tiene que seguir haciendo comercio con Estados Unidos. Gran Bretaña sabe que finalmente Estados Unidos le convenía más como un socio, más como un socio económico, un socio comercial, más que como un enemigo. Por lo tanto, sabía que no podía seguir matando norteamericanos en una guerra, en un enfrentamiento. Por eso es que finalmente, y después obviamente hubo bastantes masacres en este proceso, finalmente va a firmar la paz. ¿Para qué?
para seguir manteniendo contacto económico con estas colonias que ellos tenían al norte de América. ¿Ya? Sabía Gran Bretaña la importancia que tenían las colonias para el comercio, por lo tanto no querían tampoco perderlo por nada del mundo. ¿Ya? La independencia entonces de Estados Unidos. El objetivo es comprender las nociones fundamentales que fueron proclamadas por los revolucionarios en 1776 y continúan vigentes hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy día la gran parte de los países americanos son países independientes y eso se debe en gran parte a que Estados Unidos marcó un ejemplo. Estados Unidos se convirtió en un ejemplo claro para las colonias en América, no solamente por su relevancia, por ser un país que también está en América, sino que hay muchos elementos parecidos. Hay muchos elementos parecidos. Se logra la independencia de un rey, al mismo tiempo se convierte Estados Unidos en el primer país independiente a nivel mundial. No es menor ese aspecto. Estados Unidos es el primer país independiente a nivel mundial. Por lo tanto, va a ser el que va a marcar el paso de la independencia de otras colonias. Y no solamente de otras colonias, sino también de otros países que eran, otras naciones, que estaban sometidos bajo regímenes monárquicos, como el caso, por ejemplo, de Francia. ¿Ya? Veamos algunas características. A mediados del siglo XVIII, Gran Bretaña poseía en la costa atlántica del norte de América 13 colonias. ¿Ya? Ahí las mencioné en el video: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Esto, ubicado en el mapa, es solamente la costa este de Estados Unidos. La parte del sur de estas 13 colonias todavía, voy a marcarlo por acá, un azulito, esta parte de acá, actual Florida, Miami, Orlando y todo eso, le pertenecía todavía a México, perdón, a España, ¿ya? Era territorio español aún. Por lo tanto, hasta aquí no me llegaba. Esto era Estados Unidos. El resto, todo lo que está en verde, ese territorio estaba vacío, no estaba colonizado ni ocupado, ¿ya? De lo que nosotros conocemos actualmente como Estados Unidos. Obviamente habían partes que estaban ocupadas, que le pertenecían a España, como el caso de California y Nuevo México, zona que está acá. ¿Ya? Todo esto le pertenecía a España y también fue anexado posteriormente por parte de Estados Unidos. Eso era. Perdón. Eso era Estados Unidos para esta época, ¿ya? No era la gran cosa. Contexto histórico. Estas colonias habían alcanzado cierta riqueza y prosperidad. ¿Por qué? Porque le entregaban y comercializaban directamente con el norte, con Gran Bretaña. De esta forma, existía una clara división entre norte y sur. ¿Ya? Por el norte, las 8 principales colonias del norte se dedicaban a industria, comercio y eran lideradas por una rica burguesía. ¿Ya? Y esto está acá, las 8 del norte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aproximadamente hasta Pensilvania, hasta por acá. Aproximadamente hasta por acá. Hasta por acá. Existía ese desarrollo económico, industrial, por parte de estas colonias. En las 5 colonias restantes del sur, se dedicaban principalmente a la agricultura, con plantaciones de algodón,
tabaco y arroz, algo de caña de azúcar, pero principalmente esas tres, algodón, tabaco y arroz, trabajada por esclavos, y que eran lideradas por los grandes terratenientes, también eran muy ricos estos dueños de tierras y de esclavos y esclavistas en las colonias del sur. ¿Ya? Ojo con este elemento que posteriormente va a ser significativo en el desarrollo de la guerra civil de Estados Unidos, en la cual van a entrar en rivalidad estos territorios tanto del norte como del sur, producto principalmente de la libertad de los esclavos negros. ¿Ya? Eh, y vamos a ver en su momento por qué fue tan significativo eso. Como a manera de spoiler, eh, las dos posturas son comprensibles. Las colonias del norte luchan por la libertad de todas las personas que habitan Estados Unidos, y eso incluye obviamente la libertad de las personas que están en situación de esclavitud. Sin embargo, la economía de las colonias del sur se basaba en la esclavitud. O sea, decirle que ahora todos sus esclavos iban a ser libres significaba una pérdida económica gravísima. Obviamente no podemos compensar la vida de las personas en sentido económico, pero el punto de que defendían los sureños era bastante comprensible también. ¿Ya? Aquí podemos observar una imagen de una plantación de algodón del sur de estas 13 colonias británicas en Norteamérica, que era trabajada por esclavos negros. ¿Ya? Antecedentes de la revolución. La revolución surgió en Norteamérica debido a la confluencia de diversos factores sociales y económicos. ¿Ya? Las 13 colonias británicas en la costa este de Norteamérica eran territorios ricos y prósperos, que aportaban a Inglaterra abundantes materias primas necesarias para su desarrollo económico, una relación bastante directa y bastante importante, y donde los colonos se beneficiaron bastante. ¿Por qué? Porque Inglaterra estaba en pleno desarrollo de la revolución industrial y Estados Unidos les quedaba muy cerca, por lo tanto, compraban el algodón, por ejemplo, a estas plantaciones de las colonias del sur de Norteamérica, y les quedaba muy cerca después del traslado de estos recursos hacia Gran Bretaña. Inglaterra había sostenido largas guerras contra Francia en el siglo XVIII, las que habían significado cuantiosos gastos. El dinero que requería Inglaterra hizo decidir subir los impuestos en sus ricas colonias americanas. Por lo tanto, fue como súper ingrato para los colonos norteamericanos el hecho de que le hayan subido los impuestos. Es como, pucha, es fome, no nos reconocen como ciudadanos británicos, porque para ellos somos colonos, nacimos fuera de Gran Bretaña, no nos reconocen, sí somos amigos cuando quieren hacer negocios, pero si no, no nos reconocen, pero cuando tienen problemas económicos, inmediatamente nos aumentan los impuestos a nosotros. Por lo tanto, esa es la importancia que tenemos nosotros para Gran Bretaña, sí, muy baja. Eh, este alza de impuestos estuvo relacionada y asociada a que se comenzaran a expresar distintas manifestaciones de desacuerdo, argumentando que el Parlamento inglés no tenía derecho a aplicarles impuestos, puesto que carecía de representantes en él. Por ello, aparece la consigna que vimos en el video de impuestos sin representación son nuestra tiranía. Es decir, lo que quieren, y de hecho habría sido bastante simple, a lo mejor estamos viendo desde el futuro hacia el pasado, a lo mejor habría sido bastante simple encontrar una solución a este conflicto. ¿Sí? Diga. A lo mejor habría sido bastante simple encontrar una solución a este conflicto. Que ahora los norteamericanos formen parte del Parlamento inglés y estamos. ¿Cuál era el problema? Que Inglaterra, para esta época, ella tiene muchas colonias, por lo tanto, tener representantes de todas las colonias en su parlamento era una idea de dividir el poder demasiado para los ingleses. Por lo tanto,
se negó el Parlamento y la corona británica a entregar esta representación a los colonos norteamericanos, y obviamente esto dio inicio al desarrollo de la Revolución de Independencia norteamericana. En 1773, ante la imposición del monopolio inglés sobre el té, los propios colonos del puerto de Boston, disfrazados de pieles rojas, asaltaron 3 navíos británicos arrojando por la borda todo el cargamento. La corona ordenó el cierre del puerto y nombró como gobernador al comandante de las tropas británicas. A este hecho, como lo vimos en el video, se le llamó, el Boston Tea Party, ¿ah? O el asalto del té, ¿ah? De Boston, ¿ah? ¿Por qué es tan significativo esto? ¿Por qué es tan significativo esto? Porque hay una idea, una noción de ser distinto, de la independencia. Aquí aparece la idea de independencia, donde se disfrazan, generalmente cuando hay una búsqueda de la independencia, hay una búsqueda también de identidad, porque parte de la independencia también significa diferenciarse de otro, ¿ya? Es como romper el cordón umbilical al momento de cortar el cordón umbilical al momento de nacer, es diferenciarse del otro. Algo muy parecido, por ejemplo, ocurrió en Chile, donde cuando se inicia ya el proceso de independencia, la gente asistía a las fiestas en los salones, asistía a las fiestas vestidos de indígenas, vestidos de mapuche, con poncho, o las mujeres con joya y algunos elementos mapuche, también como una especie de búsqueda de una identidad distinta a la identidad de la metrópoli, a la cultura de la metrópoli sobre todo. En este caso, este hecho no puede pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque es donde los colonos norteamericanos dicen, ¿sabéis qué? Nosotros ya está bien, ya no queremos participación en el Parlamento británico. Nosotros queremos ser independientes, porque nosotros somos americanos. Nuestros antepasados son estos indígenas, no son los británicos que no nos dejan y que nos presionan por los impuestos. Nuestros antepasados son estos indígenas que vivían antes aquí en América y ahora vivimos nosotros. Por lo tanto, ahora nosotros somos americanos. Entonces, ese mensaje de vestirse como indígenas americanos va a ser fundamental para el inicio del proceso de independencia de Estados Unidos. Tanto unas como otras colonias estaban sujetas al llamado pacto colonial, que las obligaba a suministrar materias primas a la metrópoli a cambio de recibir sus manufacturas. El pacto colonial es muy parecido a lo que nosotros revisamos en el periodo de la colonia en América, es muy parecido a lo que nosotros mencionamos con el nombre de el monopolio comercial. ¿Ya? Voy a poner por aquí el monopolio comercial. Es muy parecido, muy parecido el monopolio comercial al pacto colonial. ¿Y en qué consistió? Consistió en la obligación que tenían las colonias de venderle de manera exclusiva sus recursos y sus materias primas a la metrópoli, a cambio de que la metrópoli les envíe de vuelta productos manufacturados para el consumo y la venta al interior de las colonias. ¿Ya? De esa forma, entre comillas, ganaba tanto la colonia como ganaba la metrópoli. ¿Ya? Eso era como en términos bien generales, como que ganamos todo. Ustedes nos venden sus materias primas a nosotros y nosotros les vendemos de vuelta productos elaborados. ¿Cuál era el problema? Era la dependencia. Era la dependencia. Entonces, por ejemplo, con este tema de los impuestos, si el Estado británico le ingresaba, le aumentaba los impuestos a productos como el té,
y los colonos norteamericanos estaban obligados a comprar ese té, iban ellos a quedar en una situación de dependencia y además de perjuicio frente al Estado británico, que le estaba imponiendo estas condiciones desfavorables frente a la situación que ellos estaban viviendo. ¿Sí? Chiquillos, dudas, consultas, hasta acá. Dudas, consultas. ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Nadie? Súper. Entonces, chiquillos, los dejo. Nos vemos en un ratito más. Cuídense, que estén muy bien. Ah, perdón, parece que tengo algo. ¿Cuándo se extendieron hacia el oeste, Estados Unidos? Ah, ya, Paolo. Sí. ¿Cuándo se expandieron hacia el oeste? Esto va a ser durante el siglo, a fines del siglo XIX, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Se van a comenzar a expandir hacia el oeste, sobre todo por un tema estratégico, ¿ya? ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabía de que si no se expandían hacia el oeste, iban a llegar otros países, otras naciones, y se iban a ocupar esos territorios, y podían perder. Por lo tanto, comienzan a expandirse hacia el oeste, y sobre todo esto se va a ver potenciado cuando se encuentra oro en California. Al hallarse oro, esto va a aumentar explosivamente la cantidad que se va a querer ir. El problema es que para ir de este a oeste había que tomar un barco que cruzara el estrecho de Magallanes y que llegara luego por el otro lado, por la costa oeste. Por lo tanto, era un viaje bastante largo, a pesar de ser un viaje dentro de un mismo territorio. ¿Ya? Por lo tanto, era bastante complejo. Luego, durante el siglo XIX, se va a construir una línea de ferrocarril que va a unir todo el territorio, pero eso va a ser paulatino. Luego se va a ir ocupando, se va a ocupar la costa este, después se va a ocupar la costa oeste, pero también va a quedar vacío el centro. Por lo tanto, posteriormente se va a ir dando el proceso de ocupación de la zona central de Estados Unidos. Pero eso va a ser como aproximadamente durante el siglo XIX, mediados del siglo XIX, especialmente con el ferrocarril. ¿Ya? Bien, chiquillos, nos vemos en un ratito. Cuídense, que estén muy bien y eso. Chao, chao.